¿Qué dice la Biblia sobre el pecado? ¿Saben cuál es el peor pecado del mundo? ¿El único pecado donde no hay perdón? Si lo saben, comenten abajo y confirmen si acertaron al final del vídeo. Para quien no lo sabe, quédese hasta el final. Vamos a hablar todo sobre los pecados y cómo conseguiremos el perdón y así la vida eterna. La Biblia, siendo el texto sagrado, aborda el concepto de pecado de varias maneras, desde la desobediencia inicial de Adán y Eva en el jardín del Edén, hasta las enseñanzas de Jesucristo y los escritos de los apóstoles. Aquí están algunos puntos claves sobre el pecado, conforme descrito en la Biblia. Origen del pecado. La narrativa de la caída de Adán y Eva en el libro de Génesis, Génesis 3, es frecuentemente citada como el momento en que el pecado entró en el mundo. Esta desobediencia inicial es vista como el origen del pecado humano y de la naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos heredan. Naturaleza universal del pecado. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Este versículo resalta la universalidad del pecado, indicando que todos los seres humanos son pecadores y necesitan de la redención que viene de Dios. Entonces tú que estás viendo tienes que saber el pecado es universal. Todos pecan. Todos están fuera de la gloria de Dios. Sin embargo, existe el perdón del amor de Dios. Consecuencias del pecado. La Biblia habla de las consecuencias del pecado tanto en términos de separación de Dios, como de las repercusiones negativas en la vida de los individuos y en la sociedad. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Quiere decir que, quien pagó nuestra deuda de la muerte fue Jesús. Así nuestro pecado está pagado, y recibimos el privilegio del perdón. Pecado y redención. La Biblia también enfatiza la posibilidad de redención y perdón de los pecados a través de la fe en Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1-9. El perdón nos fue concedido por Dios por medio de Jesucristo. Con la fe justa, lucha contra el pecado. Hay muchas enseñanzas sobre cómo los creyentes deben luchar contra el pecado en sus vidas, incluyendo la práctica de la confesión, arrepentimiento, y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. ¿Quién es que perdona nuestros pecados? Vamos a hablar de las tres fuentes del perdón, que son Trindad Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, la fuente del perdón. En el cristianismo, Dios Padre es frecuentemente visto como la fuente última del perdón. Él es retratado como el Creador que desea una relación íntima con su creación, a pesar de las faltas y desobediencias humanas. En el Antiguo Testamento, Dios frecuentemente perdona al pueblo de Israel y promete restauración y redención. Este perdón divino es un acto de gracia y misericordia, demostrando el amor incondicional de Dios por su creación. Jesucristo. El vehículo del perdón Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es central en la obra del perdón cristiano. La creencia es que, por medio de su muerte en la cruz y resurrección, Jesús pagó el precio por los pecados de la humanidad, ofreciendo a todos los que creen en Él la posibilidad de ser perdonados y restaurados a la comunión con Dios. Jesús no solo enseña sobre el perdón, sino también lo ejemplifica, perdonando pecadores durante su ministerio terrenal, y de forma más poignante, perdonando a aquellos que lo crucificaron. Así Jesús no es solo un mensajero del perdón divino, Él es el medio por el cual el perdón se realiza. Espíritu Santo, el agente del perdón. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, desempeña un papel vital en la aplicación del perdón a los corazones y vidas de los creyentes. Él es quien convence al individuo del pecado, de la justicia y del juicio, guiándolo al arrepentimiento genuino y a la aceptación del perdón ofrecido por medio de Cristo. Además, el Espíritu Santo habita en los creyentes, ayudándoles a vivir de manera que refleje el perdón recibido, promoviendo la santidad y el amor en sus vidas. Por medio del Espíritu, los creyentes son continuamente transformados a la imagen de Cristo, viviendo como testigos del perdón y de la gracia de Dios en el mundo. Por lo tanto, perdón es una acción conjunta de la Trinidad. Dios Padre como el origen del perdón, Jesucristo que posibilita el perdón a través de su muerte y resurrección, y el Espíritu Santo que aplica ese perdón en la vida de los creyentes.
Esta colaboración divina refleja el amor y la gracia de Dios, uniendo Padre, Hijo y Espíritu Santo en el objetivo de restaurar la relación entre Dios y humanidad. ¿Cómo recibir el perdón? Recibir el perdón es un aspecto fundamental de la fe y misericordia de la gracia de Dios. En el corazón de este proceso está la fe en Jesucristo, que es vista como la llave para desbloquear la puerta del perdón divino. Acciones del Espíritu Santo nos recuerda y prepara el corazón para recibir la gracia de Dios. De la forma. 1. Reconocimiento de los pecados. El primer paso para recibir el perdón es reconocer que se ha pecado, es decir, que se han cometido actos, pensamientos u omisiones que van contra la voluntad de Dios. Este reconocimiento es más que simplemente admitir errores. Es un entendimiento profundo de que esas acciones han separado al individuo de Dios. La humildad y la sinceridad son esenciales en esta etapa, pues preparan el corazón para recibir la gracia de Dios. Ios. Arrepentimiento. Genuino. Tras el reconocimiento de los pecados, es crucial arrepentirse genuinamente de ellos. El arrepentimiento no es solo un sentimiento de tristeza o remordimiento, sino un cambio de actitud y comportamiento. Significa dar la espalda al pecado y volver hacia Dios, con el compromiso de vivir de acuerdo con sus caminos. El arrepentimiento es, por tanto, un elemento transformador, marcando el deseo de renovar la vida bajo la guía de Dios. 3. Fe en Jesucristo. La creencia de que Jesucristo murió en la cruz por los pecados de la humanidad es la base sobre la cual se recibe el perdón. Esta fe reconoce a Jesús no solo como un maestro o profeta, sino como el Hijo de Dios, cuyo sacrificio ofrece la única manera de ser reconciliado con Dios. Creer en Jesús significa confiar en Él para la salvación, aceptando su sacrificio como suficiente para limpiar todos los pecados. 4. Bautismo y confesión. Aunque varían entre las diferentes tradiciones cristianas, prácticas como el bautismo y la confesión regular son frecuentemente vistas como medios por los cuales los creyentes reciben y renuevan el perdón de Dios. El bautismo es considerado un símbolo de purificación y un acto de obediencia, marcando la entrada en la comunidad de fe y la muerte para la vida de pecado. La confesión, sea directamente a Dios en oración o a través de un rito sacramental, ofrece una oportunidad para admitir pecados específicos y recibir la garantía del perdón divino. Recibir el perdón en el cristianismo es un proceso que involucra reconocimiento, arrepentimiento, fe y prácticas sacramentales, reflejando una jornada continua de transformación y renovación. Este camino no solo restaura la relación con Dios, sino también guía al creyente a vivir de manera que refleje el amor, la misericordia y la santidad divinos. En última instancia, el perdón es un regalo de Dios, disponible a todos los que se acercan a Él con corazones sinceros y dispuestos a cambiar. ¿Cómo recibir la vida eterna? La vida eterna es una promesa central donde Dios, simbolizando no solo la continuación de la existencia tras la muerte física, sino también una calidad de vida caracterizada por una comunión plena e ininterrumpida con Dios. La promesa de la resurrección. La vida eterna está también inseparablemente ligada a la promesa de la resurrección. Así como Cristo fue resucitado de los muertos, los creyentes tienen la esperanza de una resurrección futura, donde serán dotados de cuerpos inmortales y vivirán en la presencia de Dios para siempre. Esta esperanza no elimina el luto por la muerte, pero ofrece confort y perspectiva, asegurando que la muerte no es el fin, sino la puerta para una nueva existencia con Dios. Fe en Jesucristo, la puerta para la vida eterna. En el corazón del camino hacia la vida eterna está la fe en Jesucristo. Creer en Jesús significa aceptar su identidad como el Hijo de Dios, reconocer el sacrificio de su muerte en la cruz como pago por los pecados de la humanidad y confiar en Él para la salvación. Esta fe es más que un mero asentimiento intelectual. Es una confianza transformadora que reorienta la vida del creyente alrededor de Cristo y sus enseñanzas. Seguir las enseñanzas de Jesús. Recibir la vida eterna va más allá de la fe inicial en Jesús. Implica seguir sus enseñanzas y ejemplo. Esto significa adoptar un modo de vida que refleje los valores del reino de Dios, como amor, justicia, misericordia y humildad. Jesús llamó a sus seguidores a amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismos. Un mandamiento que es fundamental para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio.
Vivir una vida que refleje el amor y la gracia de Dios. La manifestación de la vida eterna es evidente en la forma en que los creyentes viven sus vidas diarias. Esto implica en dejar que el amor y la gracia de Dios fluyan a través de sus acciones, palabras y actitudes. Vivir una vida que refleje el amor y la gracia de Dios no es solo sobre evitar el pecado, sino también sobre activamente buscar hacer el bien, servir a otros y promover la paz y la justicia en el mundo. ¿Todos los pecados tienen perdón? La capacidad de Dios para perdonar pecados representa uno de los mensajes más poderosos y esperanzadores del Evangelio. Por medio de la fe en Jesucristo y del arrepentimiento genuino, no hay pecado tan grande o antiguo que no pueda ser perdonado. Esta promesa de redención es central para la fe, enfatizando la misericordia infinita de Dios y su disposición de restaurar la comunión con los pecadores arrepentidos. Sin embargo, el pecado contra el Espíritu Santo. Un punto de debate y reflexión teológica es la cuestión del pecado contra el Espíritu Santo. Este término mencionado en los Evangelios, por ejemplo, en Mateo 12, 31 al 32, ha sido interpretado de varias maneras a lo largo de la historia. Generalmente es entendido como un rechazo obstinado y final de la gracia y el perdón de Dios. Este pecado no es imperdonable por falta de misericordia divina, sino porque representa una negativa deliberada en aceptar la fuente de perdón, efectivamente cerrando la puerta para la redención que Dios ofrece. Si les gustó, y si acertaron la respuesta, dejen su comentario. Y lo más importante, hablen qué dudas tienen sobre cualquier tema y qué vídeos y enseñanzas desearían para el próximo vídeo, que haré especialmente para ustedes. Gracias y que todos tengan un camino iluminado por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.